Hola a todas, bienvenidas a nuestro segundo día de convivencia vocacional online. El tema de hoy, mi llamada como bautizada. Y antes me presento, soy Maggie López, consagrada del Regnum Christi. Estoy trabajando ahora como formadora en el candidatado, estoy en mi segundo año. Y antes estuve en Aguascalientes 6 años, trabajando primero en el colegio, después en el ESID. Y pues un gusto poder compartir con ustedes este momentito para reflexionar y conocer un poco más acerca de nuestra llamada como bautizadas. Igual que en la plática de ayer, al finalizar la plática se va a publicar en la historia de Instagram una caja para preguntas, por si tuvieran alguna duda, pues que las podamos resolver, dado que no estamos pudiendo transmitir esto en vivo. Antes de empezar, quisiera que nos encomendáramos al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, te pedimos que te hagas presente en este momento, que abras nuestras mentes, que ilumines nuestro corazón para escucharte, para acoger aquello que quieres decirnos. Ven, Espíritu Santo, hazte presente. Ven, Espíritu Santo, queremos escucharte. Enciende en nuestros corazones el fuego de tu amor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, empezamos con nuestra plática y quisiera comenzar con esta frase. Lo que define al hombre es su capacidad de oír la llamada de Dios. Si nos detenemos a pensar un momentito, es un don muy grande el ser capaces de escuchar a Dios, el ser capaces de escuchar esa llamada de Dios. Y sobre todo, el que Dios nos llame, el que Dios nos tenga en su mente y tenga para nosotros siempre una invitación. ¿Cuáles son esas llamadas de Dios? Vamos a hacer un repaso breve. Ayer con Astrid hablaban sobre nuestra llamada como mujeres. Hoy tenemos nuestra llamada como bautizadas y mañana con Magdalena tendrán la plática sobre la llamada vocacional. Y vamos a hacer un repaso breve a modo de introducción. Primero, Dios nos llama a la existencia, a la vida. Decía Juan Pablo II, la llamada a vivir es la razón más profunda de la dignidad humana. El ser humano está invitado a responder a un diálogo de amor que Dios ha iniciado al crearlo por amor. Es la primera llamada que recibimos. Podemos aquí recordar en el Génesis, cuando Dios forma al hombre del barro, como sopla y le da vida, lo llama a existir. En el momento de nuestra concepción, eso sucedió, ese soplo de Dios que nos llama a vivir, a existir. Después, somos llamadas por el bautismo a la santidad. Dice el Papa Francisco, estamos llamados a ser santos, precisamente viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio cristiano. En esto es en lo que nos vamos a centrar hoy, en esa llamada que recibimos por el bautismo, que es la llamada a la santidad. Tal vez alguna dirá, híjole, estoy escuchando estas pláticas y ya quiero que me hablen de la vocación, quiero saber a qué me llama Dios. Vamos por partes. Es muy importante lo que veían ayer con Astrid, esa llamada primero a ser, a vivir en libertad, a poseernos para podernos dar. Y es muy importante, antes de ver a qué vocación nos llama Dios, profundizar en esta vocación común de todo cristiano, de todo bautizado, a la santidad, que es una vocación preciosa y sobre esta vocación se construye la vocación específica de cada uno. Entonces hoy nos detendremos en esto. Y número 3, pues Dios nos llama a una vocación específica, que es lo que se tocará mañana.
Dios ha querido para cada uno un proyecto único e irrepetible desde toda la eternidad. En el libro de Jeremías dice: antes de formarte en el vientre te elegí, antes de que salieras del seno materno te consagré. Y esta cita bíblica no solamente hace referencia a la vida consagrada, sino a ese plan de vida que Dios ha soñado para nosotros, ese lugar en el que podemos realizar nuestra misión. Dios no deja de llamarnos en nuestra vida ordinaria. Todo el tiempo Dios nos llama. A veces podemos relacionar la llamada únicamente con la vocación. ¿No? Me pasó una vez en un retiro que pues constantemente en distintos momentos de oración invitábamos a las niñas a preguntarle a Jesús: Jesús, ¿a qué me llamas hoy? ¿Qué quieres de mí el día de hoy? Y luego en la noche: Jesús, ¿cómo respondí a esas llamadas tuyas? Y de repente, unos días después, me doy cuenta que todas las niñas en crisis, así de: es que todo el tiempo nos hablan del llamado de Dios. Nos sentamos, aclaramos, y fue pues precioso constatar con ellas, porque se dieron cuenta de esto, que la llamada de Dios no es una llamada a la vida consagrada o al matrimonio. Hay muchas llamadas de Dios que van formando un camino que luego pues nos lleva a descubrir esa vocación. Pero siempre Dios nos está llamando, no deja de llamarnos en la vida ordinaria. Esas llamadas que nos dirige Dios pues se refieren a las pequeñas cosas de cada día. A veces es una llamada al perdón, una llamada a un acto de confianza en medio de una situación difícil, una llamada a servir a alguien que nos encontramos en nuestro camino, una llamada a la oración, una llamada a la conversión. Todo el tiempo Dios nos está llamando. Cada día, si escuchamos a Dios, podemos distinguir múltiples llamadas que nos hace. Y esas pequeñas llamadas pues son parte de la llamada que recibimos en el bautismo, la santidad. Esas pequeñas llamadas de Dios en el día a día van construyendo esa santidad a la que estamos llamados. Pero ¿qué es esto de la santidad? O sea, ¿qué es concretamente eso a lo que me llama Dios por mi bautismo? La definición que más me gustó de qué es la santidad es esta que les pongo aquí. La santidad es amor, simple. Es vivir con amor, hacerlo todo con amor y por amor. Es decir, convertir todo lo que hacemos en amor. Trabajar con amor, ofrecerlo todo con amor. Si rezas, rezas por amor. Si estudias, lo haces por amor. Si sirves a los demás, lo haces por amor. Si perdonas, es por amor. No porque hay una serie de leyes, una serie de normas que nos enseñan o nos indican cómo vivir, sino porque hay algo en el corazón que me invita a donarme. ¿Y cómo? Pues en estas formas tan concretas. Y esto es lo que es la santidad. Es una vida de amor. San Agustín decía: ama y haz lo que quieras, ¿no? Y luego empezaba a desglosar. Si hablas, habla por amor. Si callas, calla por amor, ¿no? Entonces, esto es, si vemos, pues es muy sencillo, pero a la vez, cuando ya nos toca vivirlo, decimos: híjole, qué poco amamos, ¿no? Pero bueno, la santidad es un camino, es una llamada que Dios nos hace toda la vida. Desde el momento de nuestro bautismo, somos llamados a esta santidad, a vivir el amor, que no es otra cosa más que el evangelio que Cristo vino a enseñarnos. El Papa Francisco hace poco, en una de sus homilías, decía que en el camino de la santidad se necesitan 4 caminos para recorrerlo. Es un camino. Decía que se necesita valentía, esperanza, gracia y conversión. Primero, valentía. Es un camino en la presencia de Dios que debo hacer yo, no puedo hacerlo otro en mi nombre, y se necesita valentía para caminarlo. Nadie puede hacerme santo, aunque a veces decimos: híjole, me cuesta tanto relacionarme contigo que me estás santificando. Pues lo que te santifica no es que el otro a veces se convierte en tu cruz, sino el amor con el que tú lo acoges y el amor con el que tú lo llevas. Las situaciones de nuestra vida no nos hacen santos, nos hace santos el cómo nosotros las afrontamos con ese amor al que Jesús nos llama. Entonces, pues el camino de la santidad, aunque todos estamos llamados a él, pues es para valientes, porque implica
ponerte la mochila, colgarte el arnés y empezar a escalar y a veces mirar abajo y ver que viene un precipicio y que dices, qué miedo, esto me supera, pero no perder nunca esa fuerza interior de seguir luchando, ¿no? Valentía, es solo para valientes. Luego esperanza. El reino de los cielos es Jesús. Es para aquellos que tienen el coraje de ir adelante y es a su vez movido por la esperanza. Creer que estamos hechos para la vida eterna. Esta llamada a la santidad no es una llamada a la santidad solamente para que aquí en la tierra algún día digan, ay, bueno, esa persona era súper santa y hagamos estampitas y repartámoslas por el mundo. Digo, estos casos de santidad que son reconocidos por la Iglesia, pues digamos que son contados, ¿no? Hay un registro de cuántos santos canonizados hay, pero también en el cielo hay un registro de muchos santos que ya viven ahí y que en el mundo tal vez ya nadie se acuerda de ellos, pero que vivieron una vida llena de amor y que ahora están gozando con Jesús en el cielo. ¿Por qué caminamos hacia la santidad? Porque tenemos esperanza, porque queremos llegar al cielo. Y eso como bautizados es lo que nos fortalece. ¿Qué sentido tiene luchar contra corriente? ¿Qué sentido tiene esa valentía a la que me llama Dios para entregarme? Pues un sentido que trasciende aquí lo inmediato, que aunque aquí a veces es difícil esa lucha del día a día, tengo una esperanza, una confianza en que hay algo más que me espera, un gozo eterno. Estamos hechos para la vida eterna. Entonces, para ser santos, para caminar por esa senda, pues es necesario confiar y sobre todo tener la mirada puesta en el cielo. Número 3, pues el Papa Francisco hablaba que necesitamos gracia. ¿Por qué? La santidad no podemos hacerla nosotros solos, es una gracia. Ser bueno, ser santo, dar todos los días un paso adelante en la vida cristiana es una gracia de Dios y tenemos que pedirla. Y yo creo que cada vez que nos acercamos al sacramento de la reconciliación, cada vez que vamos a confesarnos, constatamos esto, que sí, luchamos, a veces le echamos más ganas, a veces le echamos menos ganas, pero con la certeza de que sin la gracia de Dios no podemos. Y esto, la verdad, es un gran alivio. Si pensamos que podemos ser santos por nuestras propias fuerzas, la verdad, híjole, yo creo que es un poco deprimente porque nos topamos cada día con nuestra pobreza, con nuestro pecado, con nuestra debilidad. Pero si sabemos que la santidad no es solamente algo unilateral, que depende de mí, sino que el primer interesado en que viva una vida llena de amor y en que llegue al cielo es Dios, pues entonces Él se encargará. Digamos que Él hace el mayor porcentaje y nos deja un porcentaje pequeño para que también nosotros respondamos a esa gracia. La santidad es una gracia, no solamente un plan que nos trazamos, es una invitación de Dios y que también incluye pues un impulso, un regalo de Él para que podamos caminar esta senda, para que podamos vivir en el amor. Y número 4, pues para caminar hacia la santidad es necesario conversión. El camino de la santidad es muy sencillo. Es no volver atrás, sino ir siempre adelante, con fortaleza, caminando, y si te caes, te levantas. La conversión no se da solamente en un momento de nuestra vida. También a veces hablamos como el momento de mi conversión y podemos relacionarlo con un momento en el que tal vez pues estaba lejos de Dios y decidí empezar una vida más cerca de Él. Sí, fue un momento de conversión, pero estamos en conversión toda nuestra vida. Y un santo no es alguien que se convirtió en un momento de su vida y ya de ahí vida perfecta. Un santo es alguien que todos los días caminó, que todos los días se cayó, tropezó, pero se levantó y que todos los días pedía la gracia de la conversión. Porque todos los días nos equivocamos y todos los días tenemos que volver al Padre. Sentimos esa necesidad de volver a Él. Entonces, ¿qué alivio? La santidad no es ser perfecto, la santidad no es para gente inmaculada, la santidad es para todos, para los que estamos en este camino de conversión y de vuelta hacia el Señor. Y pues ahora esta Semana Santa ahora,
pues toda la cuaresma ha sido ese recorrido. Cada año hacemos un recorrido consciente de conversión, tanto en cuaresma como en adviento, de volver a Jesús. Y eso simboliza un poco nuestra vida, cómo debe ser. Una constante vuelta a Jesús, un constante enfoque de mirada en lo esencial en Él. La santidad, entonces, es respuesta a la llamada diaria de Dios que nos llama al amor. San Juan Pablo II decía, la aventura de la santidad comienza con un sí a Dios. Y esta frase me encanta, porque ese sí a Dios del que habla Juan Pablo II es un sí conformado por pequeños síes. Sí a esto concreto que me pide Dios en mi trabajo con esta situación que se está dando. Sí en este momento de oración. Sí en este momento de prueba y de tentación. Sí a este acto sencillo en el que Jesús me invita a ser agradecido. Sí, ¿no? Entonces son pequeños sís. Que estos pequeños sís hacen un sí sostenido. Y quien dice sí, se lanza a esta gran aventura que es la santidad, ¿no? El punto es no dejar de decir que sí. Y si un día ese sí se queda trabado y como que nada más no sale, pues al día siguiente volver a decir que sí, porque es un camino. Y bueno, Dios nos llama todo el tiempo, todos los días, siempre hay llamadas de Dios. Pero pues para poder responder a Dios necesitamos escucharlo, ¿no? Si me llegan mensajes al teléfono, 50 mensajes, 100 mensajes, si me entran llamadas, de nada me sirve si no abro el celular para ver los mensajes o si no respondo a las llamadas. De nada sirve, o sea, se queda ahí perdido. Dios todo el tiempo nos está llamando. ¿Y qué necesitamos hacer? Pues eso, escuchar, conectarnos con Él para poder descubrir qué es lo que Él quiere de nosotros y poder descubrir a qué nos llama, porque no hay respuesta sin llamada y si no escuchamos, pues no podemos descubrir cuál es esa llamada de Dios. ¿Dónde nos habla Dios? En las Sagradas Escrituras vemos cómo Dios conversaba con Adán en el primer jardín, ¿no? Si leemos en el Génesis, pues era una relación súper sencilla, muy personal. Dios caminando por el jardín, se topaba a Adán, platicaban, era una conversación cara a cara. A Noé le dijo que construyera un arca. A Moisés le habló por medio de una zarza ardiente. A Abraham le prometió un hijo. San Pablo escuchó su voz camino de Damasco. La Sagrada Escritura está llena de momentos en los que Dios habla al hombre. Y esa palabra de Dios, pues siempre necesita una respuesta. Para que sea conversación, se necesita una respuesta. Si no, pues es un monólogo, es una exhortación, lo que sea, pero no una conversación. Entonces, se necesita una respuesta. Y la pregunta es, ¿Dios todavía nos habla hoy? Y si es así, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Porque a veces podemos decir, híjole, ¿cómo, cuándo y dónde? Porque no lo escucho. Pues bueno, hay 4 lugares concretos en los que Dios nos habla. En nuestra conciencia, en la oración, en las Sagradas Escrituras y en las circunstancias de nuestra vida. Primero, en nuestra conciencia. El documento Gaudium et Spes, en el número 16, es del Concilio Vaticano II, dice, la conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. La conciencia es el sagrario del hombre. ¿Y qué es un sagrario? Es un lugar habitado por Dios. Nuestra conciencia está habitada por Dios. Y todas esas voces que vienen de nuestra conciencia, que nos van orientando en nuestra vida, cuando es una conciencia formada, cuando le hemos dado un alimento, ¿hacia dónde nos van a llevar? Hacia lo que Dios quiere. En el fondo es Dios
que desde dentro de nosotros nos llama, nos guía. Dios habla en la conciencia del hombre. Como decíamos, el ser humano tiene en su interior un sagrario. Es un lugar en el que se encuentra solo con el Señor. Ahí nadie puede acceder, nadie. Es un lugar en el que tú tienes la llave, en el que habita Dios y en el que nadie más puede entrar si tú no se lo permites. Es ahí donde en intimidad guardamos nuestros deseos más profundos, nuestros pensamientos auténticos, nuestros anhelos. Aquello que no revelamos tan fácilmente, sino que nos pertenece solo a nosotros. Ese es nuestro templo en donde viene a habitar la presencia de Dios, ahí, en la intimidad, habla el Señor. Para poder escuchar esa voz de Dios, pues necesitamos también formar nuestra conciencia. Y aquí, que no es el tema, pero un paréntesis breve, ¿cómo podemos formar nuestra conciencia? Pues una recomendación, el sacramento de la reconciliación es un espacio concreto en el que podemos ir formando nuestra conciencia a través de la orientación espiritual, dirección espiritual, el que haya alguien que nos pueda guiar, que nos pueda ayudar a discernir esos movimientos interiores que tenemos y que nos vaya enseñando a formar nuestra conciencia para que los juicios sean rectos, para que sean juicios según Dios. La lectura espiritual también, al final les voy a recomendar algunos libros, pero la lectura espiritual, el darle alimento a nuestra conciencia, la Sagrada Escritura, leer el Catecismo, libros de vida espiritual, todo esto va formando nuestra conciencia. Y al formarla, ¿qué hacemos? Pues vamos como resguardando ese sagrario en el que habita Dios. Luego, otro lugar en el que Dios nos habla es la oración. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2560, nos dice: si conocieras el don de Dios, haciendo referencia al Evangelio de San Juan, dice: la maravilla de la oración se revela precisamente allí, junto al pozo donde vamos a buscar nuestra agua. Allí Cristo va al encuentro de todo ser humano. Es el primero en buscarnos y el que nos pide de beber. Jesús tiene sed. Su petición llega desde las profundidades de Dios que nos desea. La oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. San Agustín. Les recomiendo, si tienen tiempo, tomar el Catecismo de la Iglesia Católica. Si no lo tienen físicamente, búsquenlo en internet y ahí les aparece en la página del Vaticano y lean todo el apartado sobre la oración. Es precioso. Este es solamente un número, pero realmente se los recomiendo, porque el simple hecho de leer qué es la oración, como que algo genera en el interior y para mí enciende el deseo de, pone en palabras ese deseo que hay en nuestro corazón. Entonces, es en la oración donde Jesús se encuentra con nosotros. Y es precioso esto que dice el Catecismo: Jesús tiene sed. Y la oración, entonces, ¿qué es? El encuentro de la sed de Dios y la sed del hombre. Porque tanto Dios tiene sed de nosotros como nosotros tenemos sed de Dios. Es una sed mutua que es saciada en la oración. Dios nos habla en nuestra oración y no se escucha como una voz con sonido, como que de repente estás rezando y escuchas una voz fuera de ti que te da las respuestas, que te llama, que te dice tal o cual cosa. No, digo, a menos que fuera alguna revelación mística, que creo que las probabilidades son muy, 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 muy bajas. Pero no. Esa voz de Dios que nos habla es una voz silenciosa. Es una voz silenciosa que penetra nuestro corazón y hace experimentar paz. Seguro muchas de ustedes ya lo han experimentado. Momentos de oración en los que estás hablando con Dios y de repente vienen certezas a tu interior que no sabes qué hacer ante una decisión que tienes que tomar y viene la respuesta a tu corazón y que a veces dices, me lo imaginé yo, me lo dijo Dios, pero es
como una voz silenciosa. Si se acuerdan en el pasaje del profeta Elías, cuando está en la cueva del Monte Carmelo y él quiere reconocer a Dios, ¿no? Dice, pasó un trueno y Dios no estaba, ¿no? ¿Y dónde estaba Dios? Estaba en la brisa, ¿no? En una brisa silenciosa. Así es en nuestra oración. Dios no va a venir a hablarnos con truenos, con gritos. No se van a cambiar las palabras de nuestro cuaderno y va a aparecer ahí lo que Dios nos quiere decir. No, es en el silencio, es una voz sutil, una voz silenciosa. Se escucha un poco contradictorio, pero así es, una voz silenciosa que penetra nuestro corazón y que nos hace experimentar una cierta paz, incluso en los momentos en los que esa voz nos exige, pero en el fondo sabemos que es un bien, que es algo bueno, y nos viene con una seguridad muy fuerte de que eso es lo que Dios quiere. También es importante en su dirección espiritual, pues hablar esto, a ver, esas emociones son esos como movimientos interiores, esa voz que vamos escuchando, esos impulsos interiores que Dios me va dando, ¿qué son? ¿Hacia dónde me llevan? Para poder distinguir esa voz de Dios, porque también es real que a veces está nuestra propia voz, que es la más ruidosa de todas, que nos dice lo que nos conviene, ¿no? O a veces la voz del enemigo que se quiere meter. Entonces aquí un tip es encontrar a alguien, un sacerdote, una consagrada, religioso, religiosa consagrada, no sé, o un laico, alguna persona que tenga experiencia y que te pueda enseñar a distinguir esa voz silenciosa de Dios. La oración es un diálogo con Dios y como en todo diálogo hay participación de los dos, de Dios y tuya. Entonces, la oración no es solo un monólogo en donde nosotros vamos a hablar y hablar y hablar y hablar, sino también ahí Dios habla y a veces nos toca callar para escuchar. Otro lugar en el que nos habla Dios es en las Sagradas Escrituras. Y vuelvo a citar el Catecismo. Es sobre todo el Evangelio lo que me ocupa durante mis oraciones. En él encuentro todo lo que es necesario a mi pobre alma. En él descubro siempre nuevas luces, sentidos escondidos y misteriosos. Santa Teresa del Niño Jesús. Igual les recomiendo leer este apartado del Catecismo. Aquí cito concretamente esta cita que está dentro del Catecismo sobre Santa Teresita. Ella usaba el Evangelio mucho en su oración. Decía que ella encontraba el alimento. Dice, descubro siempre luces nuevas, sentidos escondidos y misteriosos. Ahí habla Dios, porque la palabra de Dios es una palabra viva. ¿Cuántas veces nos ha pasado que vamos a misa o que leemos la Biblia, la Sagrada Escritura, y experimentamos que escuchamos justo lo que necesitamos? Y a veces podremos pensar que es casualidad. Justo fui a misa y leen el Evangelio y escucho lo que necesitaba escuchar, o en la primera lectura, o el Salmo puso en palabras algo que traía en el corazón y que no lograba conceptualizar. Nos pasa mucho, y no es casualidad, es que la palabra de Dios es palabra viva. En ella encontramos una voz que nos habla y que es siempre nueva. Podemos tomar el mismo pasaje y nos puede decir una cosa muy distinta hoy que mañana. O a veces puede ser que esa palabra se prolongue y que por un tiempo nos habla de cierta cosa concreta, ¿no? Que tomamos un pasaje y, híjole, Dios nos llama ahí como a profundizarlo, algo nos quiere decir y construir sobre este pasaje, ¿no? Entonces, es un valor muy grande el que tienen las Sagradas Escrituras, es un lugar privilegiado de escucha de Dios, porque es nada más y nada menos que su palabra. Y es siempre viva. Podemos estar muchas personas en el mismo lugar, escuchar la misma palabra y el mensaje que recibimos puede ser completamente distinto. Quienes han tenido la experiencia de hacer lección divina en comunidad o de tener un encuentro con Cristo, pues seguramente habrán constatado cómo un mismo pasaje puede dar un mensaje tan distinto a cada persona. Y también muchas veces en nuestra vida, cuando pues necesitamos tomar una decisión, cuando no sabemos cómo actuar en cierta circunstancia, un tip, ve al Evangelio, ve cómo lo vivía Jesús
Y ahí está todo. Ahí está la clave. ¿Cómo lo vivió Jesús? ¿Qué palabra encuentro que resuene? Es una forma de decir, encontrar esta situación e iluminarla con la palabra. ¿Qué pasaje de la Sagrada Escritura, ya sea del Evangelio, del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, me recuerda la situación que vivo hoy? Y dices, híjole, estoy en una situación de mucho dolor, sufrimiento, no comprendo qué pasa, siento que Dios se le está pasando la mano. ¿A quién me recuerda? Job. Ok, pues me voy al libro de Job, leo, a ver qué puedo encontrar ahí que pueda iluminar lo que estoy viviendo ahora, que pueda decirme cómo afrontar esta situación concreta de mi vida, cómo reaccionar ante tal o cual situación, ¿no? Entonces la palabra de Dios siempre viva. Y entre más conocemos la Sagrada Escritura, también más conocemos a Dios. Si quieres conocer más a Dios, métete a la Sagrada Escritura. Va a ir mucho más allá de saberte las historias o no. Entrar en la Sagrada Escritura es entrar en el corazón mismo de Dios. Y otro lugar en el que nos habla Dios, pues son las circunstancias de la vida. Dios habla en nuestra vida ordinaria. En cada suceso de nuestra vida hay siempre detrás una invitación al amor. Y redundamos, ¿no? Siempre hay una invitación al amor. El padre Jacques Philippe, en muchos de sus libros y en conferencias que he escuchado, me ha encantado una forma que tiene él de descubrir esa presencia de Dios en medio de las circunstancias de la vida. Esa voz que nos sigue llamando en todo momento y que ahí se va manifestando. Y él dice, ante toda circunstancia de nuestra vida hay una llamada. La pregunta es, ¿a qué acto de fe, esperanza y amor me llama Dios en esta situación? Por ejemplo, la situación que estamos viviendo ahora, una situación pues complicadísima. A veces pienso y digo, es que esto parece una película y no sé si los de las películas tendrán tanta imaginación para bajar a tanto detalle de lo que estamos viviendo, ¿no? Una situación de la que nadie se salva, que nadie controla, que aplica a todo el mundo y que nos genera pues mucha incertidumbre. Yo por lo menos así me siento, con mucha incertidumbre, ¿no? Cuando empezó aquí ya la expansión de la pandemia, pues empiezan a cancelar cosas, ¿no? Empieza a cambiar el ritmo de vida y es un día a la vez. No sé mañana qué pasará, pero hoy tal. Entonces va generando incertidumbre, va generando miedo, y eso hablando de la enfermedad en sí. El estar encerrados en casa con esta cuarentena es otra circunstancia. Los problemas económicos que se vienen, es un cúmulo de circunstancias que estamos afrontando en este momento que nos generan como algunos turbación, algunos miedo, algunos inquietud, algunos desconcierto, no sé. Cada quien tendrá una palabra para describir cómo se siente en este momento. Pero ¿a qué voy con esto? En este momento que estamos viviendo, creo que aplica muy bien la pregunta del padre Jacques Philippe. En esta situación concreta, y piensa en cómo estás viviendo tú ahora este momento de la pandemia. En esta situación concreta, en que tal vez llevas ya 20 días en cuarentena, un mes en cuarentena, acabas de empezar la cuarentena, con clases en línea, con tensión en tu casa porque pues no estaban acostumbrados a estar todos juntos, con tu papá o tú misma tensos porque la cuestión económica cada vez se ve más negra, porque tienes un familiar, una persona cercana enferma por puntos suspensivos. Hay una circunstancia que todos estamos compartiendo, pero que toma distintos colores según también lo que además nos toca vivir a cada uno. Entonces, ante esto, les invito a preguntarse, ¿a qué acto de fe me llama Dios con esto? ¿A qué acto de esperanza o confianza me llama Dios con esto? ¿A qué acto de amor me llama Dios?
Yo algo que tengo súper claro siempre y me viene muy seguido es, realmente todo pasa. Todo pasa y lo único que queda es el cómo lo vivimos. Esta situación, pidámosle a Dios que pase, pasará, ¿no? No sabemos cómo concluirá, pero pasará. ¿Y qué va a quedar? Pues quedará en el recuerdo, quedarán los estragos que haya causado. Pero lo que sí depende de nosotros es cómo lo vivimos. Ese acto de fe que optamos a hacer, ese acto de confianza, ese acto de amor que hacemos para afrontar esta situación. Y así es como Dios nos habla en las circunstancias de nuestra vida, invitándonos a un acto de fe, esperanza y amor. Y esto es ahora y en cualquier circunstancia. Ante una relación difícil, ante un problema contigo misma de alguna situación que estás cargando, pues, ¿a qué acto de fe, confianza y amor te llama? Y verás que siempre hay un paso de fe al que Dios nos está llamando, un paso de confianza, de esperanza y un pasito o un paso de amor. Y cuando nos habla Dios, ¿qué nos dice? Normalmente, cuando nos habla, nos invita a vivir el Evangelio, a adoptar algo más de Él en nuestra vida, ¿no? Tampoco es que esas llamadas de Dios en la vida ordinaria sean cosas extraordinarias que luego Dios, por ejemplo, pedía a los santos, ¿no? Pensando en un San Francisco, reconstruye mi iglesia. Sí, es una llamada de Dios, pero hay más llamadas de Dios ordinarias. Y normalmente, ¿a qué nos va a invitar? Especialmente hablando ahora de nuestra llamada a la santidad que hemos recibido por el bautismo. Pues nos va a invitar a vivir el Evangelio, que es perdona, que es ama, que es sirve, que es sé humilde, que es ayuda a los pobres, al más necesitado, sé pequeño, puntos suspensivos, ¿no? A eso es a lo que nos va a llamar Dios. Esas llamadas de Dios en nuestra vida ordinaria van a ser a vivir el Evangelio. También Dios nos invita a vivir según las enseñanzas de la Iglesia, que es de alguna forma pues una concreción de eso que Jesús vino a enseñarnos a vivir en el Evangelio. Dios también nos invita a la libertad de los hijos de Dios. Estas llamadas que Dios nos hace no son para esclavizarnos, no son para agarrarte como un títere y te muevo para acá, te muevo para acá. No, esas llamadas que nos hace Dios en el día a día son llamadas a la libertad, a vivir en la verdad de nosotros mismos, a vivir en la libertad de los hijos de Dios, a poseer nuestra vida para poder darla. En resumen, otra vez, creo que ha sido la palabra que más ha salido, pues Dios nos llama a amar. Ahora, volviendo un poco a lo que hablábamos antes, ¿cómo responder a esas llamadas de Dios en la situación actual? Pues les quiero dar así 4 consejos chiquitos. Lo que hablábamos, confianza, abandono en sus manos. Abandónate, abandonémonos, aunque el panorama parezca súper oscuro, dejémonos en esas manos de Dios Padre, que es un Padre bueno. Que todo esto que está pasando, Él no lo quiere. Está sucediendo. Lo que Él quiere es sacarnos de esta situación tan complicada y se sirve de, o sea, esta situación se pone al servicio de Dios para que Él también pueda actuar. Confianza, abandonémonos. Es un Padre bueno, es un Padre amoroso. Esta Semana Santa vemos a un Jesús que nos ama tanto hasta el punto de dar su vida por nosotros. Abandonémonos y vayamos a la Sagrada Escritura y veamos cuándo ha fallado Dios. Vayamos a nuestra propia historia y leamos cuándo ha fallado Dios. Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios que ama, confiemos en Él. También un cambio de mirada. Creo que este tiempo nos está llevando a un cambio de mirada. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que nos íbamos a detener en seco de nuestras actividades? Y todo se detiene, todo. Si pensamos ahora, todo está parado, ¿no? ¿A qué nos llama Dios? A un cambio de mirada. Tal vez Dios con esto nos quiere enseñar, y aclaro, no es que Dios quiere esta situación, sino que se sirve de ella. Dios nos quiere enseñar
algo más, a cambiar la mirada. Les comparto, por ejemplo, ahora en este momento digo, creo que me faltaba vivir con más fe, porque tal vez estaba muy centrada en lo que hay que hacer, acelerada, y ahora esto frena y pone la mirada en lo esencial, ¿no? Ahí cada quien vea hacia dónde hay que cambiar la mirada, dónde está mi mirada desviada y dónde me invita a ponerla a Dios. Responder con amor, activar el corazón. Y aquí, pues escuchamos mucho esa voz de Dios que nos invita a salir de nosotras mismas, a amar. ¿Qué más puedo hacer? Estás en tu casa encerrada, cuarentena, buscar formas creativas de amar. El evangelio del día de ayer hablaba de Marta y María, ¿no? María, que rompe el frasco de perfume de nardo a los pies de Jesús, Marta, que servía, fueron expresiones de amor creativo, cada una a su estilo, y que Jesús agradeció mucho. En tu familia, donde estás ahora, ¿qué acto de amor necesita la gente de ti? ¿Cómo puedes activar el corazón? Ante situaciones de crisis y momentos difíciles, lo que más nos ayuda siempre es salir de nosotros mismos. Parecería contrario, pero lo que más ayuda cuando estamos necesitados es dar. Y finalmente, oración. Preguntarle mucho a Dios, ¿a qué me llamas? ¿No? ¿Qué quieres con esto? ¿A qué me invitas? ¿Cómo puedo confiar más? ¿Cómo puedo creer más? ¿Cómo puedo amar más? ¿No? Perdón que esto redunde un poco de lo que había dicho anteriormente, pero creo que es importante tener estos puntos claros y que nos iluminan mucho nuestra vida cristiana y que ahora en este momento concreto de nuestra vida pues también nos ayudan. Y finalmente, algunos tips para la oración, ahora que estamos en cuarentena, que nos puedan ayudar a seguir viviendo nuestra vida cristiana, nuestra relación con Dios, en la situación en la que ahora la tenemos que vivir. Pues bueno, 1, te recomiendo que busques un lugar silencioso en tu casa. A veces es difícil encontrarlo, búscatelo si tienes el regalo de tener un cuarto para ti sola, pues ahí. Si no, y no es posible, pues por lo menos un poquito de música instrumental. Lo ideal es un lugar de silencio, pero si no, busca tú ese silencio, crea tú ese silencio o ese aislamiento, digamos, ¿no? Otro tip. Ahorita estamos súper conectados con el teléfono, el iPad, la computadora, porque pues por ahí se está dando todo, ¿no? Clases en línea, reuniones en línea, trabajo en línea, más vida social en línea, ¿no? Entonces, si de ordinario las redes sociales, el celular, puede ser como un distractor en nuestra oración, creo que ahora más. Aunque también están surgiendo muchos recursos que nos pueden ayudar mucho, pero un tip, deja el celular en modo avión o lejos de ti. Si tienes en el celular algo que te puede ayudar para tu oración, ábrelo, ponlo en modo avión y así evitas que te estén entrando notificaciones. Desconéctate y conéctate con Dios. Otra recomendación, busca algún podcast con la meditación del día o algún otro recurso. La verdad, ahorita se está produciendo muchísimo, entonces aprovecha y enriquécete de eso que se está compartiendo. Recurre a la palabra de Dios, especialmente esta Semana Santa. Luego vendrá la Semana de Pascua, pero la liturgia es preciosa. Como les decía, es alimento y podrás encontrar mucho. Si te ayuda también, escribe. A veces para concentrarte en la oración ayuda mucho escribir tu oración y ahí el corazón como que va calentándose y de repente entra, ¿no? Y también ayuda a escribir porque queda registrada la memoria del paso de Dios en nuestra vida. Y por último, una última recomendación, hazte una rutina de oración. ¿A qué me refiero? Proponte, haz como un plan pequeñito, que digas, por las mañanas voy a hacer 10, 15, 20 minutos de reflexión de la palabra de Dios. A mediodía voy a rezar un misterio o un rosario. En la noche cerrar mi día con un momentito de reflexión. O sea, hazte tu rutina y trata de cumplirla, ¿no? Y aquí ayuda rutina de todo tipo, ahora que estamos en cuarentena, pero en cuanto a la oración, ayuda a tener esos momentos concretos. Y bueno, si les ayuda, les dejo estas recomendaciones del libro. Son libros muy sencillos de leer. Son del padre Jacques Philippe.
El tiempo para Dios, que es un libro sobre la oración, la libertad interior, Llamados a la vida, que este puede iluminar mucho lo que hemos hablado ahora en esta plática y lo que seguramente vieron ayer con Astrid. Aprender a orar para aprender a amar, en la Escuela del Espíritu Santo. Tiene algunos títulos más, Tiempo para Dios, pero les recomiendo estos. Algunos los pueden comprar en línea, algunos están digitales, pero son súper recomendables. Otro libro que les recomiendo, ahora que tal vez tenemos un poco más de tiempo para leer, es este libro que se llama Redescubre el Catolicismo. Muy bueno. Este sé que está en Scribd, necesitas pagar para poder accesar, pero bueno, está en línea y la verdad es muy bueno. Perdón, aquí el autor dejé Jack Phillip, pero es el padre Matthew Kelly. Y algunas recomendaciones de aplicaciones que les pueden ayudar. Está la aplicación Rezando Voy, que tiene reflexiones, meditaciones diarias. La aplicación del Papa, Click to Pray, donde hay intenciones todos los días. Puedes compartir intenciones y acogerlas para tu intercesión. Viene una pequeña reflexión, un momentito de oración para la mañana, para el mediodía, para la noche. Y finalmente la aplicación de Redescubrir el Examen, que es una aplicación que ayuda mucho. Y para este tema que estamos tratando sobre escuchar esas llamadas de Dios, pues es una herramienta muy buena. El hacer el examen de conciencia todos los días en la noche no es un examen de conciencia tipo el de la confesión, de enlistar nuestros pecados para pedir perdón, sino un momento de oración, de encuentro con Él, para descubrir justamente dónde estuvo Dios presente en mi día y cuáles fueron esas llamadas de Dios. Entonces, se los recomiendo, vienen varias opciones y esta aplicación puede ayudarles mucho a aprender a hacer la oración de examen que cierra nuestro día y ejercitar el corazón para discernir lo que Dios quiere de mí cada día, que como decíamos, eso va construyendo pues también lo que Dios quiere para mi vida, nos va abriendo un camino, y para ir también identificando esas llamadas de Dios en nuestro día a día y cuál es nuestra respuesta. Les agradezco mucho el haberse tomado el tiempo para conectarse. Hoy, igual a las 4 de la tarde, hay un momento de convivencia con las candidatas y a las 6 de la tarde un momento de adoración. Les invito a que pidamos mucho unos por otros para que pase pronto toda esta situación que estamos viviendo. Y pues nada, un último comercial. Si pueden suscribirse en el canal de YouTube, sería de gran ayuda, porque así también podríamos transmitir en vivo y estar más cerca de ustedes. Muchas gracias y que Dios les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.